Boreal Televisión presenta. Buenas noches, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ, la producción a través de Boreal Televisión y todos sus canales desde Santiago de los Caballeros, cubriendo efectivamente todo el territorio de la República Dominicana y el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones. Buenas noches a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, don Mayovanex Atahualpa, Ramírez y Boluna. A ustedes gracias porque están con nosotros hoy miércoles. Ombligo de la semana. Del mes de julio. Oh Dios, víspera de un aniversario más de la independencia norteamericana. Y dos hechos importantes en la historia de la República Dominicana para esta fecha. Uno de ellos muy doloroso. Muy doloroso. Y el otro, una muestra de valor de el David del Caribe, el pequeño David del Caribe, como dijo Fidel Castro de República Dominicana. Señores, Agua Cascada, la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada. El primer evento, me imagino que te refieres al suicidio del presidente don Antonio Guzmán Fernández, un día como hoy, en el año 1982. Cuando se conoció la noticia, el ambiente se tornó pesado. Recuerdo perfectamente todos los detalles de esa noche madrugada, donde compartíamos con un grupo de amigos, entre ellos Héctor Cepín, que está vivo todavía, Leandro Cepeda de la Yunfa, Caché y el Balaustre, que escribía en el periódico El Día. Nosotros escribíamos La Otra Cara en el periódico El Día, cuyo director en esa época, si mal no recuerdo, bueno, sí, claro, era, Pérez Memén. Sí, Fernando Pérez Memén. Fernando Pérez Memén era el director de la información, del periódico El Día en esa época. Y bueno, todo lo que conllevó, que pienso que el suicidio de don Antonio Guzmán, pues cambió también un poco lo que pudo haber sido la historia de la República Dominicana en un sentido. Y con la llegada de Salvador Jorge Blanco al poder, también ocurrió el hecho importante de su condena a 20 años y a 100 millones de pesos en beneficio del Estado Dominicano. Pero con la muerte de don Antonio, que sorprendió a la población, se tejieron muchas historias. Tú tienes conocimientos de algunas de ellas, hechos que fueron revelados luego, poco a poco. Siempre se ha entendido que hay mayores datos sobre el suicidio de don Antonio. Lamentablemente, quizás estos no han salido a la luz pública por lo doloroso de la situación que se dio y por respeto a la misma familia Guzmán Fernández y Guzmán Clan. Que todavía tenemos a doña Sonia, gracias a Dios, y luego tenemos a el vástago que es Iván, hijo de doña Sonia. Pero hoy recordamos esta tragedia del pueblo dominicano con el suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. Mira, un hermano de don Antonio había, si se quiere decir incurrido, o no vamos a decir incurrir, aunque es un error quitarse la vida, en un acto de esa naturaleza. Parece que había una cierta calidad de estoicismo que los podía llevar a ellos a tomar una decisión tan trascendente. Pero don Antonio estaba muy deprimido y ya el presidente electo, Salvador Jorge Blanco, ya estaba en un momento de la transición y ya habían empezado las bellaquerías que finalizarían después de la toma de posesión con todo lo que le sucedió
a la familia de don Antonio con relación a los impuestos sucesorales y de la manera en que por orden presidencial se comportó la Dirección General de Impuestos Internos. Eso fue una cosa fuera de serie. Pero yo te contaba esta mañana que en la obra de Las Memorias de un Cortesano en la era de Trujillo, del doctor Balaguer, él relata un encuentro con el presidente Fernández, ocurrido después incluso de que había llegado al poder el presidente Jorge Blanco. Después que había ganado las elecciones. Sí, bueno, ganado las elecciones, Sí. Tiene razón, dije llegar al poder, no había ganado las elecciones. Y ese encuentro se produjo en la casa presidencial de Sanssouci. El doctor Balaguer relata que fue una llamada muy confidencial que se le hizo al doctor y él acudió acompañado de su edecán militar y de su secretario particular, Rafael Bello Andino. Pero, y en la casa de Sanssouci lo recibió don Antonio, estaba José María Hernández y estaban parte del cuerpo de ayudantes militares del presidente. La reunión se hizo entre ellos dos, no participó más Entre nadie. don Antonio y el Balaguer. doctor Balaguer, según él relata en las memorias. Y él dijo que vio al presidente Fernández en un gran estado Guzmán de depresión. Fernández. Guzmán Fernández, sí es que gracias por la corrección. Al presidente Guzmán lo vio en un estado muy intenso y muy radical de depresión. Y parece que en esos momentos él lo deja entrever en el libro. Él le manifestó todos los temores que tenía con la llegada al poder de Salvador Jorge Blanco. Lo que efectivamente sucedió con las bellaquerías que le hicieron a su familia desde el punto de vista impositivo. Bueno, recordamos a don Antonio lo que ha sido considerado uno de los gobiernos, de los buenos gobiernos, de los mejores gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Sobre todo, se le reconoce cuando don Antonio llega, hay tres hechos que no se pueden olvidar, que fue el regreso de algunos dominicanos que estaban exiliados, la libertad de algunos presos, de algunos dominicanos que estaban presos, considerados como presos políticos del régimen de 12 años del doctor Balaguer, y algo que no se olvida, que fue el aumento salarial de un 100% que hizo don Antonio en 1978, cuando el salario mínimo en la República Dominicana era de 62 pesos con 50 centavos. Y don Antonio, de un plumazo, lo llevó a 125 pesos, el 100% del aumento salarial. Uno de sus errores económicos, que no fue atribuible la culpa especialmente al presidente, porque su asesor económico principal era el padre José Luis Alemán. Que tenía... acuérdate aquella teoría de la demanda inducida. La demanda inducida. Es decir, vamos a elevar el monto de los salarios para crear mayor demanda y eso puede impulsar la oferta en un país en condiciones que no tenía económicas que no tenía la para manera. Suplir esa demanda. Entonces eso causó problemas económicos. Lo que salvó la economía del país fue el ciclón David, para que tú veas. Una desgracia meteorológica fue lo que en términos monetarios pudo, lo que era esa demanda inducida del padre alemán, eso fue tremendo. De todas maneras, hubo un vuelco de respiro hacia el ejercicio democrático con la descentralización de todos los jerarcas militares, la llegada a las Fuerzas Armadas de sangre joven con otro criterio y marcó un hito en la democracia dominicana. No, y desarticular el cacicazgo que había en las Fuerzas Armadas. Porque claro, eran islas. O sea, por un lado estaba el general Pérez y Pérez, por otro lado estaba Neyni Barcejas, de Navarrete para abajo estaba el general Carlos Áquez Olivero, que fue de los que se le atribuyó haber dicho que Antonio Guzmán era presidente de Navarrete para arriba y que de Navarrete para abajo él mandaba, y lo mandaron a buscar en un helicóptero a la fortaleza de allá de Mao. Y lo sacaron de allá y se acabó esa era. Bueno, paz y recuerdo imborrable para don Antonio Guzmán Fernández. Y un hecho que no quiero dejar pasar, aunque hay muchísimas noticias, Juan Sebastián, nuevas sobre el caso de Odebrecht y algunos que otros detalles más. Como liniero y como maeño no quiero dejar pasar hoy la fecha del 3 de julio,
recordando la resistencia de los dominicanos y sobre todo de los maeños en la batalla de la Barranquita de 1916, cuando desembarcaron las primeras tropas norteamericanas el 15 de mayo de 1916 en las proximidades de la ciudad de Santo Domingo, bajo las órdenes del contraalmirante William Caperton. Y días después hacían lo mismo en San Pedro de Macorís, y el 1 de junio lo hicieron por Puerto Plata y Montecristi. Y desde Puerto Plata y Montecristi, las fuerzas invasoras de las tropas norteamericanas tenían como objetivo ocupar la ciudad de Santiago para controlar los principales puntos políticos y económicos de la República Dominicana. Y es ahí donde justamente surge la poca resistencia, fruto del desorden y la anarquía que imperaba en ese entonces en la República Dominicana, pero en Mao y en pequeñas comunidades del noroeste como Doña Antonia la situación fue justamente muy distinta. El comandante del puesto militar de Mao, que era el general Carlos Daniel Grullón, junto al sacerdote Eliseo Echevarría y el síndico Rafael Feso Madera, también el presidente del ayuntamiento, don Efraín Reyes, decidieron asumir la defensa de la República Dominicana y reunieron un grupo de 80 hombres encabezados por el general Carlos Daniel, que salieron desde Santa Cruz de Mao, que era que se llamaba la ciudad de Mao, a un punto del Camino Real, es decir, la antigua vía que comunicaba la ciudad de Montecristi con Santiago, conocido como el Camino Viejo, para emboscar en el sitio que se conoce como la Barranquita, el Cerro de la Barranquita, próximo a los entonces parajes de Guayacanes y Maizal. Eso está como a unos 6 kilómetros de la ciudad de Mao, a las tropas norteamericanas. De ahí surge aquel relato heroico de lanzarle las abejas a las tropas norteamericanas, porque que las superaban a estos 80 hombres de la comunidad en armas, en pertrechos militares, en adiestramiento, en hombres, una superioridad numérica considerable, y surge la idea de utilizar las colmenas de abejas para echársela a los militares norteamericanos y así lograr retrasar su avance hacia Santiago de los Caballeros. De ahí surgen relatos de muestras heroicas como el de Pancho Peña, como el de Carlos Daniel, el del señor Disla, Demetrio Frías, Máximo Muñoz, el abuelo de Máximo Muñoz Delgado, que me imagino que es el actual director de la Dirección de Migración. Sí. Y me imagino que ese nombre de Máximo Muñoz, William Máximo Muñoz Delgado, viene justamente en recuerdo y en homenaje a su abuelo, que fue de los héroes de la batalla de la Barranquita, 3 de julio 1916, la primera intervención norteamericana del siglo XX en el país. Y que déjame decirte algo. O sea, aunque no se puede considerar una epopeya en términos militares por la diferencia abrumadora que había entre las fuerzas, pero eso despertó un sentimiento de dominicanidad. Y mira, eso influyó mucho en lo que, aunque lo confundieron con gavilleros, en las guerrillas que pelearon con la invasión norteamericana hasta que fueron finalmente, pues, fueron sofocadas y exterminadas. Pero eso despertó un gran sentimiento de dominicanidad. Y ese es un hito que puede, aunque no fue una epopeya en términos militares, sí lo fue en términos de nacionalidad. Y en términos morales. Por supuesto. La elección de estos 80 hombres frente a 800 y pico. Para que ustedes tengan una idea, esa tropa norteamericana trajo aquí hasta carro Ford, Juan Sebastián. Señores, hay que también decir algo. Nadie acepta una invasión en su país. O sea, que nadie me diga a mí que la invasión fue buena porque letrinizó el país y porque construyó las carreteras troncales. Ninguna intervención es buena. Y mucho menos porque teníamos una deuda externa con Estados Unidos
y vinieron aquí a controlar las aduanas dominicanas. Que luego el brigadier Rafael Leónidas Trujillo Molina, pues pagó esa deuda externa en el 43 o 47, no recuerdo exactamente. 9 millones de dólares era la deuda externa dominicana con Estados Unidos. Bueno, recordamos también ese hecho histórico del 3 de julio de 1916, la batalla de la Barranquita, y vámonos al presente ahora. Vi que pusieron ahí fotos, déjenme ver si me ayudan, porque me pareció ver en unas fotos de esa a Máximo Muñoz, el abuelo de Máximo Muñoz Delgado, que fue ministro de Defensa y es actual director de Migración. Don Máximo Muñoz es el que está a la derecha, creo que es a la derecha de su pantalla, si me quitan el logo de Boreal ahí, un momentito. O a la izquierda. A la izquierda de su pantalla, ese es don Máximo Muñoz. El del centro es Demetrio Frías. El de la derecha o el de la derecha creo que es el señor Disla. Digo que puedo identificarlos porque participé muchas veces cuando estaba trabajando en Radio Santa Cruz en Mao en los años 70. Empieza a hablar de edad, que te voy a dar con botella de esta. Te estoy oyendo. En los primeros homenajes que se le hicieron, y tuve la oportunidad de entrevistar a don Máximo, porque don Máximo es el abuelo de mi esposa, y también con Demetrio Frías, Pancho Peña, aquel relato que se devolvió a buscar la bandera, el anciano decir la bandera, Pancho, Demetrio perdió un ojo en esa, creo que fue Demetrio que se devolvió a buscar la bandera que había quedado en el campo de batalla, porque dijo que esa bandera ningún gringo, mire, se me engrífan los pelos, ningún gringo le iba a poner la mano. Y con esa bandera ensangrentada lo enterraron a Demetrio Frías en la ciudad de Mao. Así es que Lord, el David del Caribe, Lord, el gigante. Nos hemos enfrentado a los franceses, a los españoles, a los ingleses, a los norteamericanos, a los haitianos. pero nos falta una lucha que es la peor de todas. Bueno, para que veas que tenemos que enfrentarnos al actual procurador. Eso lo vamos a hacer. Esa creo que esa va a ser la peor batalla, pero la vamos a ganar. Te voy a dar algunos Ese datos. ha sido el peor peligro que se ha cernido sobre la patria. Pero para que ustedes vean cómo está formada la República Dominicana, enfrentando poderes extraordinarios militares, y estamos aquí, siendo libres e independientes como lo soñó Juan Pablo Duarte. El David del Caribe. Venimos en un momentito porque al regreso hay algunos datos nuevos sobre el caso de Odebrecht, que ustedes los van a conocer. Por favor, quédense con nosotros.